buenas, mi nombre es Julio Valdés, soy estudiante de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales y me encuentro cursando la materia de Inteligencia Artificial impartida por el ingeniero Luis Martínez en la Universidad Tecnológica Santiago Tesa, recinto Mao. Para esta ocasión hablaremos sobre Prompt Engineering, el cual es una técnica que se utiliza para crear, mejorar, potenciar, diseñar y refinar las entradas, prompts, en los modelos de lenguaje avanzado en inteligencia artificial, con el objetivo de optimizar el rendimiento de las herramientas utilizadas en IA para conseguir también su funcionalidad y de este modo mejorar la calidad de las respuestas que se ofrecen a los usuarios. Pero antes, primero debemos conocer lo que es un prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción o un conjunto de instrucciones que se le da a un modelo de IA para obtener una respuesta deseada específica. Se conoce como prompt también a la instrucción, pregunta, consulta o texto que se le proporciona a la inteligencia artificial IA con el objetivo de tener una respuesta y completar una tarea o actividad. La calidad de un prompt depende de qué tan claro es el mismo. Esto lleva a preguntas más certeras. Al contrario, mientras más ambiguo y vago sea un prompt, menos acertada será la respuesta. Usos comunes del Prompt Engineering. Se usan en una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo en la generación de contenido, en la traducción y resúmenes de texto, en la programación y el desarrollo de algún programa, en la investigación y análisis de un tema, o en chatbots. Estructura de un prompt. La estructura de un prompt es una parte esencial de lo que es el prompt engineering. Es donde se define un prompt en sí. Un prompt está estructurado y definido por una persona o rol, un objetivo o tarea, un contexto, una fuente, un formato, instrucciones paso a paso, ejemplos, delimitadores y iteración barra refinamiento. Persona o rol ayuda a definir a la IA quién es el personaje del prompt, cuál es el vocabulario y el conocimiento de ese rol. Por ejemplo, eres un escritor, eres un doctor o eres un ingeniero. Esto también ayuda a definir la acción principal que debe realizar la IA. En objetivo o tarea es definir la acción principal que la IA debe realizar. Por ejemplo, redactar una historia sobre una familia de dragones con conciencia o generar una función en Python que haga tal y tal cosa. Contexto se refiere a dar la información del fondo, escenario, situación en la que la IA debe conocer. Esto se permite a la IA ser más precisa con su respuesta. La fuente, si tenemos algún material de referencia que la IA debe utilizar para realizar tareas, esto puede ser un libro, un link, una imagen o un archivo PDF. Formato y restricciones son reglas estrictas que la IA debe seguir, por ejemplo el tono y los elementos obligatorios de la respuesta. Esto también se puede incluir con lo que es las instrucciones paso a paso. Por ejemplo, si la tarea es compleja, es preferible desglosarla en secuencias de pasos a realizar, ¿verdad? Como por ejemplo, si utilizamos un documento, podemos decirle identifique el problema principal del documento, propone 3 soluciones viables o clasifica la solución por coste. Los ejemplos son básicamente lo mismo que la fuente, pero dando ejemplos más, o sea, que no sean técnicos, sino más al aire. Y los delimitadores es lo mismo que la restricción. Ya la iteración y el refinamiento es lo que tú esperas, ¿verdad?, de la respuesta que te va a dar la IA. Ahora estamos en Gemini y vamos a probar 3 ejemplos de prompts. Por ejemplo, el primero va a ser lo que es generar un texto creativo. Lo primero que haremos es darle un rol, actúa como escritor de cuentos para niños. Lo segundo es un objetivo, crea una historia corta, es objetivo, educativa. El contexto, dirigida a una audiencia de niños entre 6
a 10 años. Formato. La historia debe ser coherente y apta para la edad del público. Entonces, instrucciones paso a paso. Que cuente con máximo 3 párrafos, con máximo 6 personajes, y que se trate de unos niños en una guardería, el cual se les presenta un problema relacionado con la amistad, y entre todos deben resolverlo. Delimitadores. El tono debe ser cálido y alentador. Refinamiento. Se espera una historia completa con un final feliz y una lección sobre la amistad, presentada en párrafos cortos. Vamos a ver qué nos dirá Jamie. Como podemos observar, la historia que nos dio el prompt, bien elaborado, fue una historia bastante limpia y con todo, y cumplió todo lo que se le propuso. Es mío, Leo. Lo siento, Kiko. Vamos a compartirlo. Sí, así la torre será más grande. Ahora utilizaremos el segundo ejemplo, que se trata de atención al cliente. Dice el prompt. Vamos a colocarlo. Dice el prompt. Decimos, actúa como un agente de soporte de la empresa de paquetería. Ese sería el personaje. Entonces, en el contexto, un cliente ha preguntado sobre el estado de su pedido. El cliente te dice que su casillero es tal. Y la empresa te dice que ese pedido puede llegar el viernes. Hoy es miércoles. Y su nombre es Luis. Ese es el contexto. Instrucción paso a paso. Bueno, objetivo primero. Objetivo. Verifica el estado del pedido del cliente y usa el número de pedido proporcionado. Redacta una respuesta al cliente con los siguientes formatos. Instrucción paso a paso. Estado actual del pedido, fecha estimada de entrega, número de seguimiento, delimitadores. Y utiliza el tono empático y profesional. O sea, ofrece un saludo cortés y una disculpa por la espera del cliente. Ofrece un indirecto de cómo puede dar seguimiento al paquete. Se espera una lista que resuelva las dudas del cliente y lo calme. Eso sería el definimiento. Vamos a ver qué nos tira la IA. Hola Luis. Le saluda mi nombre del equipo de soporte empresa, ¿verdad? Lamento mucho la espera y agradezco su paciencia mientras verifico el estado de su pedido. Entiendo lo importante que es para usted tener la información clara sobre su paquete. He utilizado la información del casillero tal y para rastrear su envío, dado que no me proporcionó un número de pedido específico. Pero ahí se me pasó darle un número de pedido específico, pero le dimos el casillero. A continuación le presento la información general basada en la fecha de entrega prevista y le ofrezco la solución de seguimiento. Estado y número de pedido de tránsito, llegada para el viernes 27 de octubre, tal. Pendiente del número de seguimiento específico. Información que se le calmará y resolverá sus dudas. Estado actual. Entonces miren, aquí nos proporcionó una pequeña guía de cómo podríamos responderle a un cliente que esté desesperado por su envío. Mira ahí, estado actual, hay que decir el estado actual, la fecha de entrega, la importancia y acceso al seguimiento. Y ahí proporciona un link, un enlace ahí de ejemplo. Agradecemos su comprensión, por favor envíenos el número de seguimiento tan pronto como lo tenga para brindar la tranquilidad de la ubicación exacta de su pedido. Estamos aquí para ayudarles, saludos cordiales yo, agente de soporte de empresa X. Vale, ese es el segundo ejemplo. Ahora vemos el tercer ejemplo, que es sobre análisis de datos, donde tenemos actúa como un analista de datos senior con experiencia en bases de datos que debe escribir consultas optimizadas. Eso es el personaje, el rol. Tienes acceso a una tabla llamada transacciones con columnas y de transacción, fecha y categorías y monto. Ese es el contexto. Debes generar la consulta necesaria para patrones de gastos del último trimestre. Las fechas deben ser entre esa y esta y enfócate en identificar. Bueno, lo anterior fue los objetivos. Enfócate en identificar las primeras 5 categorías con mayores gastos por monto total. Ese es el delimitador. Y la salida debe mostrar la categoría y la suma total de gasto. Y debe estar en orden descendente. Se espera una consulta SQL estándar, select group by y orden, que resuelva el análisis. Como también, vamos a ponerle aquí, como también
su resultado. Ahora es que no tiras Gemini con esto. Como analista de datos senior, aquí tienes una consulta SQL optimizada para identificar principales patrones de gastos del último trimestre, julio a septiembre de 2025, enfocándome en las 5 categorías con mayores montos totales. La consulta utiliza la cláusula WHERE para filtrar el rango de fechas específicos, Group By para agrupar los montos por categoría, Sum para calcular el gasto total, Order By para ordenar los resultados de forma descendente y Limit para seleccionar las primeras 5 categorías. Ahí utilizo Select, la tabla ahí monto y la puso como gasto total, la sumó aquí, ¿verdad? From transacciones de la tabla, where la fecha que le dijimos y Group By categorías. Entonces se ordena aquí en gasto total en orden descendente y el límite es 5, resultado esperado. Y ahí hay un ejemplo de lo que el resultado esperado debe. Aquí hay una pequeña nota y pues esto es todo lo que la IA nos ha ofrecido mediante el prompt que le proporcionamos. Como podemos ver en las tres respuestas, son respuestas muy específicas al prompt que le proporcionamos. Como hemos dicho antes, mientras más claro es un prompt, más específica es la respuesta. Y nada, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y les haya interesado el tema. Hasta la próxima.